Una de las cosas que más se repite dentro del fandom de una obra como One Piece es menospreciar a ciertos personajes, ya sea por su diseño, por su personalidad, por su rol de villano, por su poca participación en la trama principal, o simplemente porque el personaje no gusta demasiado en comparación a los más facheros, que siempre son los que se terminan llevando los reflectores y el cariño de los fanáticos. Bueno, pues en este caso traemos a 7 personajes de los cuales más comentarios he visto menospreciando su poder, su rol dentro de la obra o el potencial que pueden llegar a tener. Así que no se les olvide suscribirse al canal, dejar su perro like, ir a seguirme a mis diferentes redes y listo, ahora sí ya empecemos con este desmadre de una buena vez. Empecemos con el caso más reciente y uno de los motivos por el cual hacemos este video. En el último capítulo del manga pudimos apreciar cómo los aliados encargados de salvar a los protas en Egghead no serían otros que los mismísimos gigantes. Una revelación que fascinó a muchos, pero que tristemente hizo que otros más pegaran el grito en el cielo, asegurando que estos dos locos no serán suficiente para hacer frente a Saturno y a Kizaru, menospreciando su poder, alegando que hubiera sido mucho mejor que aparecieran Dragon, Sabo, Shanks, Rayleigh o cualquiera de esos personajes refacheros y poderosos que lógicamente a todos nos encanta ver en acción. A ver, no voy a negar que ver a cualquiera de estos soltar chingadazos contra Saturno causaría orgasmos a montón dentro del fandom. ¡Oh, me vengo! Pero siendo realistas, que aparecieran los gigantes tampoco me parece malo como para menospreciar su poder o decir que son unos debiluchos que no sirven para nada. Yo entiendo que el contraste de verlos en Little Garden teniendo problemas con el menso de Mr. 3, para ahora verlos llegar a una isla con enemigos rotísimos puede causar ciertas dudas. Pero aquí hay que tener dos cosas muy importantes en cuenta. Primero que nada, los gigantes no están en Egghead para matar a Saturno. Si alguien está esperando que Dorry se saque un power-up de la punta de la riata y mate a un Gorosei, pues ahí sí seguramente saldrá decepcionado. Pero siendo conscientes que seguramente solo están ahí para frenar la Buster Call y para acompañar a los protas a otra isla, pues me parece que tienen el poder más que necesario y hasta de sobra para deshacerse de los buques de guerra. Y como segundo detalle importante y que ya mencionamos en el video pasado, si Dorry y Brogy eran tan débiles hace 20 años, básicamente era por la escala de poder de aquel entonces. Ya han pasado más de 20 años para nosotros y tanto los gigantes como otros personajes que aparecieron hace mucho ya se pueden adaptar mejor a la escala actual. Ahí tenemos el caso del menso de Lucci, que a pesar de que muchos de nosotros no lo bajamos de vendehumo, así como lo ven, se ha adaptado medianamente bien a la escala de poder actual como para frenar a Zoro por unos capítulos. Así que resumidamente no, los gigantes no son para nada personajes débiles ni comparables a Mr. 3 como muchos piensan. Otro personaje que sufre prácticamente lo mismo que los gigantes sería Crocodile. Recordemos que el pibe de arena fue el primer villano de la serie que le dio problemas a Luffy hace más de 20 años, en un momento de la serie donde no sabíamos nada sobre el Haki, no sabíamos nada sobre el despertar de las frutas del diablo, y las cosas se resolvían a puro puñetazo limpio. A eso le sumas que en aquel entonces tenía una recompensa de únicamente 81 millones, una cifra más que adecuada para aquel entonces, pero que a día de hoy hace que muchos menosprecien el poder de Crocodile, a pesar de que es sabido que si la recompensa de Crocoboy no subía en aquel entonces no era porque fuera débil, sino porque estaba congelada por ser un perro del gobierno, y aún así, a pesar de esto, mucha gente sigue sin tenerle fe al personaje, asegurando que es imposible que Crocodile pueda pasar de tener 81 millones a tener casi 2000 millones, superando cifras de otros monstruos como King, Catacristo, Hancock, Zoro, Sanji, Jinbe y demás personajes que a día de hoy son de los favoritos de los fanáticos. Por otro lado, si dejamos de lado las recompensas y hablamos únicamente de poder, igualmente es sumamente menospreciado. Algunos se piensan que después de todo el tiempo transcurrido sigue siendo el mismo Crocodile de hace 20 años. Incluso aseguran que su nivel de Marineford sigue siendo demasiado bajo para la escala de aquel entonces. Obviamente yo no creo que a día de hoy Crocodile esté al nivel de Mihawk, de Shanks, de Teach o algún personaje de ese calibre, pero pensar que sigue siendo un personaje débil que podría ser derrotado por el Luffy de Arabasta es absurdo. Tanto los protas como los personajes secundarios han mejorado bastante en esos 2 años de time skip, y si Oda quiere reintroducirlo en la trama y con un rol tan importante como una de las cabezas principales de Cross Guild, es imposible que a día de hoy no sepa usar hakis o que no tenga su fruta despertada como la mayoría de personajes relevantes del Nuevo Mundo. Un personaje que me sorprende lo mucho que el fandom lo menosprecia, curiosamente sería uno de los emperadores del mar, a comparación de Shanks, Luffy y Buggy, que son extremadamente facheros y queridos por los fanáticos, a Kurohige ya sea por su diseño, por su actitud cobarde, o por haberse culiado a otros dos personajes super queridos como Ace y Lau. El fandom no lo quiere mucho y menosprecian bastante su rol como villano y el gigantesco poder que puede mostrar cuando lo veamos pelear al 100%. Una cosa es que sea cobarde, esa es su forma de ser y lo ha demostrado en más de una ocasión. La más
reciente sería cuando se le abrió el culo al ver a Rayleigh en Amazon Lily, prefiriendo abandonar su misión de robarla mero mero con tal de no pelear con el viejo sabroso. De que es un cobarde y eso nadie se lo quita, pero eso no significa que sea un mal villano o que sea débil. Más que eso, yo lo definiría como precavido y oportunista. Evidentemente, si se hubiera puesto a pelear contra Rayleigh en un 1 contra 1, Kurohige ganaba. El mismo Rayleigh acepta que ya no es capaz de vencer a Teach. Sin embargo, Kurohige es todo lo contrario a Luffy. Él sí que piensa antes de actuar, prefiriendo evitar peleas innecesarias como fue el caso de Rayleigh o el de Shanks en Marineford. Kurohige únicamente entra en acción cuando es 100% necesario y cuando sabe que tendrá la ventaja, como fue el caso de Law para robar sus Poneglyph o el de Shirohige para robarle a Gura Gura. ¡Ese miserable es un genio! Pero que sea un personaje más estratégico y que no vaya por ahí pegándose con cualquiera que se le atraviese, no quiere decir que sea un personaje débil o que no se merece su título de emperador, como he leído en muchísimas ocasiones. A día de hoy ya tenemos claro que es capaz de vencer a veteranos como Rayleigh o a novatos super prometedores como el propio Law. Sin embargo, también hay que recordar que hace algunos años, sin ser la mitad de fuerte de lo que es ahora y sin tener sus frutas rotísimas, ya era capaz de rivalizar con Shanks e incluso lastimarlo. Así que quieras o no, y por mucho odio que le tengan al personaje, no se puede negar que es extremadamente poderoso, a la par de cualquiera de los emperadores actuales. Ahora pasamos con los marines menospreciados, y otro sumamente menospreciado por el odio que le tiene la gente sería Akainu. Ya todos sabemos que este sujeto se volvió uno de los personajes más odiados de la obra por matar a Ace, por matar a los habitantes de Ohara, por intentar matar al prota, y bueno, básicamente por todo lo que ha hecho desde que fue presentado. Ya para empezar, al igual que Kurohige, Akainu cumple a la perfección su rol como antagonista, cometiendo acciones detestables para ganarse el odio del fandom. Su función principal como personaje está más que conseguida, y realmente en este aspecto no he visto tanto menosprecio hacia el almirante de flota. Donde sí que he visto que no paran de menospreciarlo sería con su poder, al igual que la mayoría de personajes del video. Literalmente, Akainu es uno de los marines más poderosos que han existido, dicho incluso por el mismísimo Oda. Y aún así, el odio que le tienen las personas lo ciegan, asegurando que es un marín débil, que cualquiera de las leyendas serían capaces de ganarle de un solo puñetazo, que no se merecía su título de almirante de flota porque Aokiji es mucho más poderoso, que Luffy podría vencerlo en un minuto, y bueno, todo tipo de sandeces que me parece increíble que se repitan tanto dentro del fandom. No voy a negar que momentos como el de Shirohige dándole la chinga de su vida es un momento espectacular, pero eso no quiere decir que sea débil. De hecho, solo demuestra la resistencia monstruosa que el almirante tiene, pues después de recibir directamente un golpe capaz de destruir una isla, Akainu no quedó fuera de combate y tuvo la energía suficiente para enfrentar él solo a todos los comandantes de Shirohige juntos. Un monstruo en toda la extensión de la palabra. Si hablamos de resistencia, es una bestia. Si hablamos de poder ofensivo, tiene la fruta con mayor poder ofensivo de toda la serie, y aunque no sabemos nada sobre sus niveles de haki, es casi seguro que maneje los tres de manera avanzada. Así que dicho esto, que la chupen los haters de Akainu, que no paran de menospreciar su poder solo porque se cargó al menso de Ace, que no sabía cuándo retirarse de una pelea que obviamente no podía ganar. Imagínate cómo tiene que estar una parte del fandom para menospreciar a una de las leyendas más grandes en la historia de la marina. Este caso de Sengoku es un poco diferente, ya que a él jamás lo hemos visto tener una pelea 100% seria, ya sea en su prime o por lo menos actualmente. Así que para medir su poder y saber qué tan fuerte era en su época dorada, nos tenemos que basar únicamente en lo que se nos ha contado sobre él en flashbacks o en menciones de otros personajes a las hazañas del marín. Yo entiendo que al no tener combates suyos dentro del manga, es fácil pensar que realmente el personaje no es para tanto, y por ende el mangaka no le dedica tanto tiempo como a otras leyendas. Quiero pensar que si Oda no le da tanto protagonismo como a otras leyendas es porque Sengoku no tiene ninguna relación con Luffy. No es su abuelo, no es su maestro, no es el padre adoptivo de su hermano, ni nada por el estilo. Así que no hay razón para que Oda le dé un momento de protagonismo super épico si no es necesario. Ahora bien, que no tenga el protagonismo de otras leyendas no significa que no esté a la altura de ellas. Quizá a día de hoy ya no es uno de los marines más fuertes e incluso está parcialmente retirado, pero nadie puede negar que en su mejor momento era un monstruo equiparable a cualquiera de las leyendas más queridas por los fanáticos. Era el rival de Shiki, se enfrentó en más de una ocasión con el hombre más fuerte del mundo, y claro, como ya todos sabemos, el mismísimo rey de los piratas lo consideraba uno de los dos únicos marines capaces de hacerle frente. Hazañas y reputación impresionante que no tengo ni idea cómo es que existen personas que pueden menospreciar a este hombre, diciendo que no es para tanto o que es mucho más débil que cualquiera de las leyendas mencionadas. ¡Eso es absurdo!
Y como último personaje del video tendríamos al Cuatro Ojos. Por alguna razón, a pesar de que Kobe es refachero, hay un montón de personas que lo menosprecian cada vez que aparece. Si obtiene un power up, una parte del fandom comienza a decir que no se lo merece, que es un debilucho y que no debería ser capaz de usar hakis. Si tiene un pequeño momento de protagonismo como el visto en Hachinosu, una vez más lo menosprecian diciendo que no es para tanto, que son poderes regalados y que no tiene el potencial suficiente para cumplir su sueño de ser un almirante. Sinceramente no tengo idea por qué hay tantas personas que hatean al Cuatro Ojos. No es ni de cerca el mejor personaje del manga, pero a mí por lo menos sí me parece interesante, y sí creo que tiene el potencial más que suficiente para convertirse en uno de los marines más rotos de la historia en un futuro. Obviamente con muchísimo entrenamiento, pero de que tiene potencial, tiene potencial. Quiero pensar que recibe tantas críticas por su personalidad sumamente confiada y en algunas ocasiones un tanto cobarde. En Hachinosu, por confiar en los gritos de una random, Garp terminó empalado, lo que le trajo un montón de críticas culpando a Kobe por la derrota de Garp. En Marineford no tenía el coraje suficiente para enfrentar a los piratas, lo que hizo que muchos lo tacharan de cobarde por lo que resta del manga. Yo entiendo que Kobe no es el personaje con más coraje del manga, y menos si lo comparamos con locos como Luffy que no conocen el miedo o el sentido común. Sin embargo, esa actitud indecisa de Kobe es lo que lo vuelve tan interesante. A diferencia de muchos de los personajes fuertes de la obra, Kobe no es hijo de alguna leyenda, no pasó toda su infancia peleando contra animales salvajes, no era un prodigio capaz de destruir un país con 5 años, literalmente era un niño común y corriente. Es normal que un niño con este tipo de infancia no sea súper temerario como el resto de personajes que vivieron eventos traumáticos prácticamente desde que nacieron, pero aún así, a pesar de ser un niño común y corriente, tuvo los huevos de unirse a la marina. A pesar de tener la condición física de una papa, soportó el entrenamiento del héroe de la marina, e incluso entrenaba el doble que el resto de marines, escapándose en las noches para entrenar con los buques de guerra. Tuvo los huevos de frenar a Kainu aún sabiendo que lo mataría, y salvó la vida de decenas de marines al ofrecerse como rehén de Kurohige, mostrando más valentía y liderazgo que el vicealmirante presente, que al igual que muchos otros vicealmirantes no sirven de nada. Así que sí, Kobe no será el personaje más temerario de la serie, pero no pueden decir que no tiene determinación o potencial para ser un marín excelente. Este muchacho me llena de orgullo. Así que nada, banda, esos serían algunos de los personajes que más he visto ser menospreciados dentro de la obra. Si tú agregarías algún otro personaje, ya sabes que puedes dejármelo en la parte de los comentarios. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con algún video en lo que continuamos con la espera del capítulo 1107 del manga.